Hola, buen día a todos. Yo un poco no les voy a hablar nada de diagnóstico, de métodos diagnósticos ni nada, pero las dudas las podemos hablar al final. Yo voy a hablar un poco de la introducción y de cómo hacemos un diagnóstico clínico de un paciente con nódulo y con bocio. Sabemos que la glándula tiroides está ubicada en la región anterior cervical, entre el tercero al sexto anillo traqueal, y tiene dos mitades, un lado derecho, un lado izquierdo, y está unido por una superficie en el medio que se llama istmo. Aproximadamente, como para saber si uno ve una ecografía de un paciente, cada lóbulo mide entre 5 por 2 por 2 a 3 centímetros de diámetro. Uno tiene el diámetro longitudinal, tiene el diámetro transversal y tiene un diámetro antero-posterior. Eso es muy importante en algún momento cuando evaluemos ya en la parte de lo que sería la evaluación con ecografía de un paciente con nódulo tiroideo. Esta diapositiva lo importante que tiene es para cuando nosotros veamos esta estructura que vemos acá en el centro, que es una estructura cilíndrica que pueden hacer desde el lóbulo izquierdo o desde el istmo y se extiende hacia arriba, puede estar presente en el 50% de los pacientes y no sé, en el 50% no solo de los pacientes, en el 50% de la población general y no constituir digamos, una patología, sino que se conoce como pirámide de la Lowet o lóbulo piramidal. Eso es algo que es un resabio embriológico de lo que fue el conducto tirogloso y a veces nos lo informan en la ecografía, a veces nosotros, siempre uno tiene que mirar el informe de la ecografía y también mirar las imágenes que nos mandan, por ahí no coincide el informe de la ecografía con la imagen y uno puede encontrarse con esto y esto no es patológico, se puede ver en el 50% de la población. A ver, sí. Entonces acá lo que nosotros vamos a ver en esta charla es en cuanto a la alteración de la estructura de la glándula tiroides, ustedes ya fueron viendo la alteración de la función, de la hipo o de la hiperfunción tiroidea. Y para hablar de la alteración de la estructura de la glándula tiroides puede haber dos situaciones. Una, que el paciente tenga nódulos, ya sea palpable o no palpable, que son los nódulos que aparecen por ecografía. En este caso que estamos hablando de que nosotros vamos a hacer un diagnóstico semiológico, vamos a hablar de nódulos palpables, o de si nuestro paciente tiene o no la presencia de bocio. En sí, la patología nodular tiroidea hoy es una entidad clínica muy frecuente. La mayoría de nuestros pacientes en la consulta vienen por una presencia de un nódulo. Hubo un incremento en la detección de los nódulos tiroides y se cree que es por el uso indiscriminado de la ecografía. Es más frecuente en mujeres y es más frecuente en ancianos. Y nuestra importancia clínica obviamente va a radicar en la necesidad de excluir malignidad en ese nódulo que tiene nuestro paciente, y eso antes se hablaba de alrededor del 5%, en las últimas guías americanas hablan que la malignidad va entre un 7 a un 15% y eso va a depender de la edad. Es, si uno quiere decir, hay más probabilidad de que sea maligno en un paciente joven que en un paciente añoso, en un paciente de sexo masculino, que en una paciente de sexo femenino, que es más frecuente pero tiene menos probabilidad de que sea maligno, si tiene historia de exposición a radiaciones y en antecedentes a familiares, sobre todo cuando veamos la clasificación de los carcinomas de tiroides que se dividen, hay dos grandes clasificaciones, que es carcinoma papilar y carcinoma medular. El carcinoma medular tiene un gran componente hereditario que constituye o está dentro de lo que se conocen como neoplasias endocrinas múltiples. ¿Cómo puede presentarse un nódulo tiroideo? Que el paciente venga a la consulta porque se autopalpó el nódulo. Para que un paciente se autopalpe un nódulo tiene que estar ubicado en la región anterior y tiene que tener un tamaño más o menos considerable, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Pasa mucho en el paciente cuando se está afeitando, que ahí se detecta el nódulo tiroideo. Puede ser que nosotros lo detectemos en el examen clínico que le hagamos al paciente, o lo que nosotros llamamos incidentaloma tiroideo, que es un hallazgo que al paciente le hicieron un estudio
por imágenes. Por otro motivo, ejemplo, lo más frecuente en pacientes mayores de 65 años, cuando empiezan a hacer ecodoppler de vaso de cuello, es que como uno pasa el transductor lateralmente por la tiroide, el informe dice abajo se vio un nódulo en el lóbulo derecho. Por tomografías que pueden ser solicitadas, ejemplo, una tomografía computada de tórax, resonancia magnética, y en algunos pacientes que a veces tienen un carcinoma, ejemplo, de próstata, de colon, y le realizan este estudio que se llama tomografía por emisión de positrones con 18 fluor-deoxiglucosa, abreviado se llama PET scan, ahí podemos detectar un nódulo. Cuando el paciente viene a la consulta y trae o un ecodoppler de vasos de cuello, o una tomografía, o una resonancia magnética, pedimos la ecografía tiroidea y el riesgo de malignidad va a mantenerse más o menos lo que nosotros vamos a tener en la cabeza, entre un 7, 10 o 15%. En cambio, si el paciente es detectado un nódulo tiroideo en un PET scan, es el aumento de la probabilidad de malignidad de ese nódulo puede llegar a ser hasta un 40%. ¿Por qué? Porque para cuando uno hace un PET scan, digamos, la sistemática es que uno inyecta algo que tiene glucosa. El marcador está marcado con 18 fluor-deoxiglucosa. Entonces, si un nódulo tiroideo capta mucho y después larga una señal y esa señal se detecta o se informa como SV, tiene mucha captación, nosotros no estamos, un nódulo benigno no tiene una captación muy alta de la 18 fluor-deoxiglucosa. Lo otro que hay que hacer una gran diferencia es que a veces nos traen un informe de un PET scan y uno ve que toda la glándula tiroides tiene un aumento de la captación. Eso puede ser una tiroiditis autoinmune, puede tener una captación difusa en un PET scan. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que nuestro paciente puede estar óligo o asintomático y no hay una relación clara a veces entre el tamaño del nódulo y lo que refiere el paciente. También un poco va a depender de la localización del nódulo. No es lo mismo un nódulo que sea anterior, que tal vez al paciente le va a molestar estéticamente, a un paciente que tenga un nódulo de 3 o 4 centímetros que esté posterior y que esté en contacto con la tráquea. Tal vez ese paciente, uno de los síntomas que nos puede manifestar es que cuando se acuesta tiene que utilizar 2 almohadas o tiene una sensación de tos, de carraspera cuando se acuesta. Es porque el nódulo contacta con la tráquea. O sea que va a depender no tanto del tamaño, sino más de la localización. A veces vemos nódulos de 4 centímetros que el paciente viene de larga data con ese nódulo y la verdad que no presenta síntomas. Esto es un poco para demostrarles cómo la prevalencia de nódulos tiroides palpables no cambió en el tiempo. Como ustedes pueden ver, ya en el año 1968 hay papers que hablaban de una prevalencia del 4,2% y nosotros en nuestra división endocrinología del Hospital de Clínica llevamos a cabo unas campañas de detección de patología nodular por palpación. Lo hicimos ahora el 25 de mayo, fue el día de concientización de las patologías tiroideas y lo hicimos en el 2001 y lo volvimos a repetir en el 2015. Éramos 3 personas las que palpábamos, porque la palpación depende de la experiencia que tenga el operador. Y como ustedes pueden ver, era población sana, no tenía antecedentes familiares de patología tiroidea, no tenía antecedentes personales de patología tiroidea. Y ustedes, como pueden ver, en 14 años la prevalencia de nódulos tiroides palpables en una población de Capital Federal y Gran Buenos Aires no cambió, fue entre el 3,7 a un 4,5% aumentó y esto no fue estadísticamente significativo. Esto es para compararles cómo aumentó la prevalencia de nódulos tiroides detectados por ecografía. Entonces, gran parte de lo que uno dice que hay un aumento de la detección o de la prevalencia, lo asumimos como que es un uso indiscriminado de la ecografía. Y miren, en 1985 hablaban de una prevalencia del 19%, y ahora yo en la próxima diapositiva les voy a mostrar un trabajo de Wood que habla de alrededor del 70%, entre el 68 al 70%. O sea, nosotros podemos decir que 6 o 7 de cada 10 personas en el mundo tienen un nódulo tiroideo si le hiciéramos ecografía.
Ellos lo que vieron este es el trabajo de Gut, y ellos lo que vieron es que la prevalencia era para toda la población, obviamente que la prevalencia era mayor en el sexo femenino, como yo les dije previamente, que aumentaba la incidencia con la edad, eso también, y que había un aumento del volumen tiroideo. Cuando hablamos de aumento del volumen tiroideo, ahí ya estamos hablando de que el aumento del volumen tiroideo es lo que se denomina bocio, y era paralelo con el incremento del índice de masa corporal. Hay mucho descrito sobre eso. En aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad se encontró mayor prevalencia de nódulos tiroideos, y eso se cree que está asociado a que estos pacientes, en general los pacientes con sobrepeso o obesidad, tienen un nivel de TSH mayor, más elevado que un paciente normopeso, y por el otro lado, gran parte de los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad tienen insulinoresistencia, y la insulina es un factor trófico a nivel de la célula folicular. Pero para que la insulina actúe produciendo hiperplasia de la célula folicular, tiene que estar en presencia de TSH. Y en un paciente con sobrepeso u obesidad nosotros tendríamos las dos cosas, un aumento de la TSH y un aumento de la insulina. Y esas dos sustancias estimularían la proliferación de las células foliculares. Eso llevaría a que las glándulas tiroides son de mayor tamaño en los pacientes con sobrepeso o obesidad, y a su vez tienen mayor prevalencia de nódulos tiroideos. No significa que nosotros a todos los pacientes con sobrepeso u obesidad le tengamos que hacer una ecografía tiroidea. Hago esta aclaración antes que me olvide, pero si uno lee estudios a partir del 2005 aproximadamente, hablan mucho del aumento de esta prevalencia de nódulos tiroideos, que también puede estar asociado a lo que es la epidemia de la obesidad en el mundo. ¿Cómo hacemos nosotros la evaluación clínica de un paciente con un nódulo tiroideo? La historia clínica por un lado y el examen físico. La historia clínica, más adelante vamos a ver qué es básicamente los factores de riesgo que nos van a hacer pensar que nuestro paciente es portador de un nódulo que puede ser maligno, o puede, nosotros a veces al paciente no le decimos maligno, puede no ser benigno, ¿sí? Hay ciertos factores de riesgo que hablan de que ese paciente tiene más probabilidad de que ese nódulo sea maligno. ¿Cómo vamos a hacer el examen físico? Siempre tenemos que hacer inspección del cuello, mirándolo de frente, de ambos lados, de frente, y lo hacemos tragar saliva. ¿Por qué lo hacemos tragar saliva a nuestro paciente? Porque la tiroides asciende cuando el paciente traga. Entonces, si el nódulo tiene un nódulo en la parte anterior del lóbulo, nosotros vamos a ver que el nódulo se mueve cuando la tiroides asciende. Si tiene presencia de cicatrices quirúrgicas, si hay enrojecimiento de la piel, o si hay fijación a los planos profundos. Obviamente que si hay fijación a los planos profundos, ya estamos hablando de que nuestro paciente no tiene una patología benigna. Si presenta ingurgitación venosa, ya estamos pensando que nuestro paciente, su glándula tiroides, tal vez no la vemos muy grande así, pero sí debe tener mucho componente endotorácico, y ya está produciendo compresión de las estructuras vecinas. Podemos comprobar la posición de la tráquea. Uno puede colocar el dedo en el hueco supraesternal y uno hacer tragar saliva al paciente, y uno podría comprobar indirectamente la posición de la tráquea, si está central o lateralizada. ¿Cuándo va a estar lateralizada? Cuando un lóbulo va a estar, por la presencia de un nódulo, va a estar mucho más grande que el otro, entonces la lateraliza, la pone hacia un costado. Otra cosa es que la comprima. Eso es para la parte cuando se hable de diagnóstico y tratamiento. Si la lateraliza no pasa nada, pero si produce compresión de la tráquea, ese paciente tiene indicación de tratamiento quirúrgico. Y obviamente que nosotros vamos a observar la simetría o asimetría de la proyección de los lóbulos tiroideos, y si es un nódulo que está en la región anterior, obviamente que uno va a ver la asimetría. Esto es para ver cuando nosotros a la inspección ya nos damos cuenta que esta paciente tiene un nódulo tiroideo. Este era un paciente que tenía un cáncer de tiroides, que tenía toda una infiltración neoplásica de la piel, por eso tenía ese enrojecimiento. Esto es una paciente que tiene un gran bocio, era un hipertiroidismo por enfermedad de Graves, y esto yo les traje para demostrarles que eso es un
quiste tirogloso. Eso hay que hacer el diagnóstico diferencial con un nódulo en la tiroide. El nódulo, recuerden que nosotros vamos a buscar a la glándula tiroide arriba del hueco supraesternal. El quiste tirogloso está justo, digamos, entre el mentón y el hueco supraesternal, pero mucho más arriba, en la parte media, y es un resabio del conducto tirogloso, y cuando ese resabio, digamos, no terminó de sellar, para decirlo de alguna manera, se llena de líquido, y eso constituye un quiste tirogloso. Puede haber presencia de patología maligna, o sea, de un cáncer de tiroides dentro de un quiste tirogloso, no es muy frecuente. Los quistes tiroglosos a veces se operan porque traen complicaciones que aumentan mucho de tamaño, traen dolor y pueden ser operados, pero no es que todos los quistes tiroglosos tienen que ser operados. Pero esto es para darle claro ejemplo que uno lo único que hace es hiperextender el cuello al paciente y va a ver que la ubicación de esto está muy por arriba de la ubicación donde está la glándula tiroides. El examen físico principal en cuanto para la evaluación de un nódulo tiroideo es la palpación de la glándula tiroides. La palpación tiene algo que tiene mucha sensibilidad, pero tiene baja especificidad. ¿Por qué tiene baja especificidad? Porque va a depender de la experiencia que tengamos el que esté palpando la glándula tiroides en ese momento. Entonces uno tiene que palpar. Si uno, o sea, la experiencia le hace palpando glándula tiroides. Y la glándula tiroides normalmente se palpa, es una glándula pequeña, nosotros en nuestro servicio hablamos en gramos por ahí de la glándula, porque el doctor Hugo Nieponiste, no sé si alguien lo escuchó nombrar, pero es el que descubrió la tiroperoxidasa, que es una de las principales, digamos, uno de los principales elementos para la producción de hormonas tiroideas. Hablaba en gramos de la glándula tiroides. Entonces, nosotros decimos que una glándula tiroides normal tendría aproximadamente 20 gramos. Las glándulas tiroides se pueden palpar, se palpan más cuando el cuello es fino, es delgado. O sea, en una paciente delgada se va a palpar más que en una paciente que tiene sobrepeso o obesidad, donde tiene un cuello más ancho. Y nosotros ahí vamos a tratar de ver el tamaño, o sea, uno va a decir, el tamaño está aumentado de tamaño, ejemplo, llega hasta el esternocleidomastoideo, eso es un bocio de gran tamaño. Si tiene variaciones de la consistencia, en general la consistencia de una glándula tiroide que tiene tiroiditis autoinmune o tiroiditis Hashimoto tiene una consistencia blandoelástica, y si tiene irregularidades en la superficie, y ahí hablamos de nódulos palpables. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que a veces nosotros podemos sobreestimar el tamaño de un bocio, decir que el bocio tiene un bocio grande y tal vez no lo es tan grande, y por ahí podemos subestimar, pero ¿cuándo vamos a subestimar? Nosotros estamos como un poco limitados con la palpación para solo la región cervical. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un bocio que tiene componente endotorácico, el componente endotorácico no lo vamos a poder palpar. Lo único que vamos a poder decir es, nosotros vamos a palpar, cuando uno está palpando, yo ahora le voy a mostrar la técnica que nosotros utilizamos, cuando uno palpa hace tragar saliva al paciente y podemos identificar el límite inferior. Si no identificamos el límite inferior, podemos decir que nuestro paciente tiene un componente endotorácico. Lo otro lo que podemos hacer es acostarlo al paciente, hiperextender el cuello, la misma posición que lo colocan cuando van a hacer una ecografía, y tratar de ver si ahí podemos enganchar el límite inferior en un bocio que tenga mucho componente endotorácico. Entonces, en sí, la palpación tiene mucha sensibilidad y la especificidad es baja, pero tiene mucha sensibilidad para nódulos palpables, para bocios en el istmo o en la región anterior del lóbulo derecho o del lóbulo izquierdo. Si no, son imposibles de lo que los palpemos. De la morfología que tenga el nódulo, obviamente que si es más duro, vamos a palparlo, si su consistencia es más dura, vamos a hacer una diferencia con el resto de la glándula, y ahí vamos. De la localización, que es lo que yo les dije previamente, no es lo mismo algo que esté localizado anterior
posterior de la anatomía del cuello del paciente. Es más fácil un cuello femenino que un masculino, y es más fácil un cuello de una persona de contextura delgada a una persona con sobrepeso o obesidad, y de la experiencia que tenga el médico. Y uno va a tratar de definir ciertas características del nódulo, el tamaño más o menos, la consistencia, si es suave, si es firme o si es duro, la posición que tiene, si cuando nosotros hacemos tragar saliva al paciente asciende y desciende con la glándula tiroides, si está móvil o está fijo a estructuras adyacentes, y si está doloroso o hipersensible al tacto. ¿Cuándo un nódulo puede ser doloroso? Hay nódulos, hay veces que los pacientes consultan en la guardia por dolor en la región anterior cervical, que venían con un nódulo de larga data. Son los nódulos mixtos, son los nódulos que pueden tener un sangrado interno. O sea, un nódulo mixto significa que tiene una parte sólida y tiene una parte líquida. La parte sólida no va a sangrar nunca. La parte líquida es la que puede tener como una hemorragia intranodular, y eso hace como un aumento agudo del tamaño de la región cervical anterior. Si el paciente no tenía, no sabía que tenía un nódulo, a veces se asusta demasiado. Si ya tenía un nódulo tiroideo previamente, es algo, y es un nódulo mixto, nosotros le explicamos que puede, no es frecuente, pero que puede el nódulo aumentar de tamaño en forma aguda y produce mucho dolor. Eso es porque hay un sangrado, y uno lo mira ecográficamente y va a tener como tabiques dentro de lo que es la parte líquida, y eso habla de que ese nódulo tuvo un sangrado. Después solo se reabsorbe el coloide que está ahí, y el nódulo vuelve a su tamaño basal que tenía previo a lo que es la hemorragia intranodular que tuvo. Siempre tenemos que examinar los ganglios linfáticos cervicales, algo que a veces no lo tenemos tan en mente, pero siempre tenemos que palpar el compartimento central y los compartimentos laterales. Esta es la técnica que nosotros utilizamos en el servicio, ¿sí? Nosotros nos ubicamos, el paciente está sentado, nosotros estamos parados detrás del paciente, colocamos los pulgares sobre la nuca a nivel de la sexta vértebra cervical, y como que abrazamos el cuello del paciente. Y palpamos uno puede palpar con los índices, con los dedos índice, medio y anular, y va palpando de un lado y del otro. Fija de un lado y palpa de uno, fija del otro y palpa del otro lado. Esta es la técnica que nosotros utilizamos. En pediatría se utiliza una técnica palpando desde adelante, es una técnica válida. Uno tiene que utilizar la técnica que le sea más confiable para uno, con la cual uno esté más experimentado. Esta es la técnica que nosotros utilizamos en nuestro servicio. Esta es la otra técnica que yo le decía, que utilizan habitualmente, sobre todo en pediatría. Es como que uno va palpando el nódulo desde la parte, desde parados mirando al paciente. Lo otro era parado detrás del paciente. También tenemos que siempre ocultar el cuello de nuestro paciente, porque eso va a informar la vascularización de la glándula tiroides. Esto sobre todo tiene importancia en aquel paciente hipertiroideo, ¿no? O sea, nosotros seguramente cuando vieron la clase de hiperfunción tiroidea, vieron que el paciente con hipertiroidismo por enfermedad de Graves puede tener un soplo por el aumento de la vascularización que tiene la glándula tiroide, pero para diferenciar esto en un nódulo en general que no tenga un hipertiroidismo, no va a pasar que tengamos un soplo, que vamos a detectar un soplo, ¿sí? Pero esto sobre todo pasa en los pacientes con hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Para diferenciar si es un soplo de la glándula tiroide o es un soplo que transmitido cardíaco, el soplo de un hipertiroidismo por enfermedad de Graves se acompaña de frémito, ¿sí? Esa es para hacer la diferencia, porque en el hipertiroidismo el paciente tiene taquicardia, puede tener hipertensión y un montón de componentes a nivel cardiovascular, entonces también puede tener un soplo cardíaco y que sea transmitido hacia la glándula tiroides. La diferenciación es que en el hipertiroidismo se acompaña de frémito. Esto es a grandes rasgos, porque esta es la parte de donde nosotros vamos a hacer la semiología, y en la otra parte ustedes van a ver la parte de diagnóstico y tratamiento. Pero básicamente nosotros vamos a hacer la anamnesis,
epidemiológicamente dónde vive nuestro paciente, o sea, si vive en la región norte de nuestro país, donde todavía recordemos que, acá les hago una aclaración, la glándula tiroides necesita yodo para formar las hormonas tiroideas. Si no tenemos yodo, no formamos hormonas tiroideas. O sea, es el factor limitante en la producción de hormonas tiroideas. Hay una reglamentación y hay una ley desde 1967 en Argentina que reglamenta la iodación de la sal de uso humano y animal, porque ahí va el yodo. Hay algunas provincias, como las provincias del norte, Jujuy y Salta, donde utilizan la sal de la salina, donde esa sal no está lo suficientemente iodada, y nosotros podemos ver grandes bocios, que son lo que se llaman bocios endémicos. Son grandes bocios que aparecen por el uso o por la falta de yodo en forma crónica. Entonces, epidemiológicamente, ¿de dónde viene nuestro paciente? Esto no pasa acá en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en el centro, pasa mucho en el norte de la Argentina y por ahí en Misiones y eso, que utilizan mucho mandioca, que la mandioca tiene algo que también inhibe a la producción de las glándulas, de la producción de las hormonas tiroides. Entonces es muy importante la epidemiología, de dónde viene el paciente. Si tiene factores de riesgo de cáncer de tiroides, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Y qué nos manifiesta el paciente que tiene? Yo les dije que habitualmente son oligo o asintomáticos, pero el paciente puede decir que tiene dificultades para tragar, que tiene cambios en la voz, que cuando se acuesta tiene que colocar 2 almohadas, o que cuando se acuesta tiene una carraspera o tos. O sea, ¿qué manifestaciones clínicas tiene? Principalmente si tiene falta de aire, si tiene dificultades para tragar, si tiene cambios en la voz, o si tiene, cuando se pone en posición horizontal y tiene un nódulo grande, eso puede comprimir a la tráquea. Semiología, nosotros vamos a ver si tiene bocio difuso, si tiene un bocio nodular, si tiene un nódulo palpable o no tiene un nódulo palpable. Acá no estamos hablando de los nódulos diagnosticados por ecografía. Y si tiene adenopatías cervicales. Si nosotros palpamos un nódulo y tiene una adenopatía cervical homolateral, tiene altas chances de que ese paciente tenga un nódulo maligno. A grandes rasgos, dentro de la bioquímica, nosotros que vamos a pedir principalmente TSH, siempre acompañada por alguna hormona periférica. Esto lo deben haber visto cuando vieron la parte de la función tiroidea, para diagnosticar si nuestro paciente, aparte de tener un nódulo óseo, tiene un hipo o un hipertiroidismo. Anticuerpos, ¿para qué va a servir tener anticuerpos antitiroperoxidasa o antitiroglobulina? Para decir si nuestro paciente tiene tal vez un bocio en contexto de una tiroiditis autoinmune. La imagen, digamos, por excelencia para evaluar un nódulo tiroideo es la ecografía tiroidea. Y de acuerdo a la ecografía tiroidea, nosotros vamos a decidir si nuestro nódulo tiene criterios ecográficos para ser punzado o no, de acuerdo a la ecografía tiroidea. Yo no aclaré que sea una ecografía tiroidea Doppler, no necesitamos que tengamos una ecografía tiroidea Doppler para decir que el nódulo tiene características ecográficas, que ese nódulo tiene que ser punzado. Depende de las características ecográficas y depende del tamaño del nódulo. Obviamente que citológicamente se hace una punción aspiración con aguja fina bajo guía ecográfica. En algunos casos, como lo deben haber visto en el caso de la hiperfunción tiroidea y que el hipertiroidismo por adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, el diagnóstico es por centellografía, la centellografía tiroidea, que habla de, digamos, si el nódulo es hiper o no es hipercaptante, o si la hiperfunción glandular es de toda la glándula, y ahí estamos hablando de el hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Si nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene un bocio, que tiene un componente endotorácico, no hay otra forma de verlo que con una tomografía computada de cuello y mediastino. Ahí vamos a ver el componente endotorácico y la relación que tiene nuestro nódulo con la tráquea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de factores de riesgo para pensar que nuestro paciente puede tener un cáncer de tiroides? Si tuvo antecedentes de radiación, eso ya miramos con otros ojos. Si tuvo exposición a radiación ionizante, si tiene historia familiar de carcinoma medular de tiroides o de síndromes asociados, y el más importante es la neoplasia endocrina múltiple. Eso en cuanto a antecedentes. Y en cuanto al examen físico, si nuestro paciente dice que
su nódulo tuvo un rápido crecimiento, si nosotros vemos que la consistencia es firme o dura a la palpación, si está fijo a estructuras adyacentes, si tiene una parálisis de la cuerda vocal, o sea, en nuestro paciente en contexto de una disfonía, le hicieron un diagnóstico, una parálisis de cuerda vocal, obviamente que estamos hablando de que ese paciente tiene mucha probabilidad y tiene casi un 90% de tener un cáncer de tiroides con afección del nervio laríngeo recurrente, que es el que maneja las cuerdas vocales. Si tiene síntomas compresivos, puede ser un nódulo maligno, pero también puede ser un gran bocio que tenga síntomas compresivos. Si tiene adenopatía regional, bueno, si tiene metástasis a distancia y no tiene otro cáncer que digamos, justifique esa metástasis a distancia. Las principales metástasis a distancia del cáncer de tiroides son pulmonares y ósea, pero sobre todo pulmonar. Obviamente que regionales, las primeras ganglios linfáticos cervicales, pero a distancia pulmonar y ósea. La edad, que sea menor de 20 años, eso nos hace, digamos, abrimos grandes los ojos, y el sexo masculino. Es más frecuente en el sexo femenino, pero el sexo masculino se asocia más la probabilidad de nódulos malignos. En cuanto a carcinoma de tiroides, o sea, yo no voy a hablar yo dije que el diagnóstico se hace con una punción aspiración, no voy a hablar de clasificación ni nada porque esa es la parte de semiología. Una vez que uno tiene el diagnóstico de un carcinoma de tiroides, existen dos grandes grupos. Uno por un lado el carcinoma papilar y por el otro lado el carcinoma medular. El que tiene el componente hereditario es el carcinoma medular de tiroides. Puede haber carcinoma medular esporádico que no tenga ningún componente genético, y si no, puede estar formando parte de lo que se llama neoplasia endocrina múltiple, que ejemplo se acompaña de hiperparatiroidismo primario y de feocromocitoma. Dentro del carcinoma papilar, el más frecuente de todo es el papilar clásico, pero después podemos tener todas las variantes que ustedes tienen anotadas acá. Y dentro está el carcinoma papilar, que es el más frecuente, está el carcinoma folicular, está el carcinoma pobremente diferenciado, y hoy, en los últimos años, hemos empezado a ver más carcinomas anaplásicos. Anaplásico significa que se desdiferenció mucho el carcinoma, y esos pacientes en general tienen una sobrevida muy corta desde el diagnóstico del carcinoma. Pero para tener en mente, existen dos grandes clasificaciones: papilar, medular. El papilar es el más frecuente, el clásico. Hay otras variantes, y también está el carcinoma folicular. Dentro del carcinoma folicular, por ahí si escucharon, está el carcinoma de células de Hurtli. Ese no es un carcinoma papilar, es un carcinoma dentro de los carcinomas diferenciados de tiroides, un carcinoma folicular. Nosotros lo que vimos en el último tiempo es que hay una relación, aumentó la relación, sobre todo en los últimos años, una relación que hay mucho más diagnóstico de carcinoma papilar que de carcinoma folicular, y eso se cree que tiene que ver con la suficiencia de yodo, ¿sí? O sea, el carcinoma folicular se relaciona más en aquellas zonas que hay deficiencia de yodo. Sabemos que el carcinoma diferenciado de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente, representa alrededor del 1% de todos los cánceres, y lo que nosotros vimos es que su incidencia se triplicó en los últimos 40 años, pero esto es, el 50% de ello es a expensa de microcarcinoma. ¿Qué significa microcarcinoma papilar? Que nuestro nódulo mide menos de 1 centímetro. Las tasas de incidencia obviamente que van a ser variables, depende de la zona que fue estudiada, del área geográfica, de la suficiencia de yodo que tiene el área geográfica esa, de la edad que tienen los pacientes incluidos en el estudio y del sexo. Y la mortalidad, a pesar de que vimos un incremento en la incidencia, la mortalidad se mantuvo estable. Esto es para mostrarles cómo aumentó la incidencia en el año 1995. La incidencia era en 8 de cada 100.000 habitantes por año, aumentó al año 2015 aproximadamente 23 por 100.000 habitantes por año, siempre más prevalente en el sexo femenino y a expensa del carcinoma papilar de tiroides. Esto es también para ver nuevamente cómo aumentó la prevalencia del carcinoma papilar, pero a expensa de lo que yo les decía. La mayor aumento de la prevalencia fue de nódulos que miden menos de 1 centímetro, y también
alrededor de un 40% entre nódulos de 1 a 2 centímetros. O sea que por ahí es que yo les voy a mostrar una diapositiva más adelante de que las hipótesis que nosotros nos planteamos de por qué estamos viendo tanto carcinoma o microcarcinoma papilar. Creemos que tiene que ver por el aumento del uso indiscriminado de la ecografía. Esto también es un poco más para mostrarle, esto es el hospital, el Memorial Nueva York, cómo vio un aumento en la incidencia. Este es de la encuesta SER, como también hubo un aumento en la incidencia de microcarcinoma, pero como pueden ver acá, yo les marqué cómo hubo una disminución cuando uno saca el índice de la mortalidad, disminuyó un 68%, y cuando uno saca el índice de la prevalencia de la mortalidad, disminuyó un 38%. O sea, hay mucho más carcinoma papilar o microcarcinoma papilares, pero la mortalidad se mantuvo estable, y algunos hablan de que tal vez la mortalidad, cuando uno saca en porcentaje del aumento de la prevalencia, disminuyó. Esto es un poco más de lo mismo, es más actualizado del 2017, como hubo un aumento de todo el carcinoma papilar, sobre todo del carcinoma papilar que yo le decía, hubo un aumento de todos los tipos histológicos de carcinoma de tiroides, pero a expensas sobre todo del carcinoma papilar, mucho menos frecuente del medular y del anaplásico. Esto es según el estadio, o sea, hubo mucho más aumento de la prevalencia de un tumor localizado en la tiroide y mucho menos en la prevalencia con aquellos que tienen metástasis a distancia, que son los que están acá abajo. Hubo mucho más aumento de aquellos tumores menores de 1 centímetro o entre 1 a 2 centímetros que aquellos mayores de 4 centímetros que están. O sea, que no hay duda, y hay un montón de trabajos que hablan de que hubo un aumento de la incidencia a expensas de microcarcinomas, que son menores de 1 centímetro, o de carcinomas entre 1 y 2 centímetros, localizados en la glándula tiroide o localizados en la región, o sea, en ganglios cervicales, con mucho menos metástasis a distancia, a expensas del carcinoma papilar, y la mortalidad se mantuvo estable, y algunos hablan de que hubo una disminución un poco de la mortalidad. Esto es para mostrarle un trabajo nuestro, este trabajo, no nuestro, realizado acá en la Argentina. Esto es un trabajo que fue publicado en el 2012 por el doctor Faure, que es un referente en cáncer de tiroides acá en Argentina, y ellos estimaron la incidencia de cáncer de tiroides en una población cerrada, porque es del Hospital Churruca, que trabaja con una población cerrada, que es la de la policía, y ellos lo que vieron es un aumento de la incidencia, lo mismo que yo les mostré de otros trabajos internacionales, un aumento y alrededor del 6,5 por 100.000 habitantes por año, cuando era corregida por tasa y estandarizada por la edad, a expensas del carcinoma papilar, a expensas de nódulos entre menores de 1 centímetro o entre 1 a 2 centímetros, y ellos lo compararon con uno previo que había publicado el doctor Nieponice en 1986, y vieron que hubo un aumento de la incidencia del carcinoma de tiroides de alrededor casi 3 veces en 25 años. O sea que, y a su vez, por el otro lado, cuando se estudian en autopsias, la prevalencia de microcarcinoma de pacientes que obviamente su causa de muerte fue otro motivo, alcanza hasta el 30%. Uno pone en la balanza cuáles pueden ser las posibles causas para explicar esta epidemia que nosotros tenemos de nódulo y de cáncer de tiroides. Uno es la mayor detección y el diagnóstico incidental, por un lado. El otro es lo que yo les hablaba, la epidemia de la obesidad y la insulinoresistencia. Hay mucho de que se habla, y lo deben haber escuchado, de los de que se llaman disruptores endocrinos. Ahora se habla mucho en endocrinología de que podría haber disruptores endocrinos ambientales que hacen que uno tenga mayor prevalencia, así como están asociados a otros tipos de cánceres, que estén asociados al cáncer de tiroides, el antecedente de las radiaciones y la dieta, que en cuanto a la dieta todavía queda la duda, pero esto de la suficiencia o la deficiencia de yodo. Ahora, pasamos a la otra parte, esta es como mucho más cortita, la otra parte de la charla. Paciente con bocio. El paciente puede estar asintomático por décadas y a veces diagnosticado por el médico durante el examen físico,
Y muchas veces el paciente consulta porque el crecimiento, ya sea por síntomas compresivos, ahora vamos a ver cuáles son los síntomas que puede referir, o porque le molesta estéticamente, como la paciente que yo les mostré en la foto que tenía un gran bocio, o una eventual autonomía funcional. O sea, yo tengo un bocio multinodular, o sea, tiene muchos nódulos. Los bocios pueden ser difusos o multinodulares, o un bocio con multinodulares, y uno de esos nódulos se vuelve hiperfuncionante. Entonces ahí vamos a tener clínica de hipertiroidismo. Entonces tal vez lo que le lleva a la consulta al paciente es la clínica de hipertiroidismo y no la presencia del bocio per se. Las manifestaciones clínicas pueden ser si produce una, desde compresión esofágica como disfagia progresiva. Para que el paciente consulte por afagia tiene que ser un bocio muy grande. Lo principal es disfagia progresiva. La tráquea, si la produce la compresión y el desplazamiento, el paciente puede tener disnea, tos, ronquera o estridor. Es muy raro que el paciente se presente con un bocio, tiene que ser muy grande o de un crecimiento muy rápido para que desencadene una insuficiencia cardíaca derecha y eso sea el motivo de consulta. Si produce compresión del nervio laringeo recurrente, puede producir parálisis de la cuerda vocal, puede producir un síndrome Horner, o si afecta el nervio frénico, tiene que ser un bocio muy grande con gran componente endotorácico, parálisis diafragmática. Puede haber síndrome de vena cava superior y puede haber accidentes cerebrovasculares en contexto de compresión carotidia. Esos son mucho menos frecuentes. Lo más frecuente es la compresión traqueal, la compresión de los nervios y la compresión esofágica. Pero el síntoma más frecuente y que lo lleva a la consulta del paciente es la disnea de esfuerzo. Tal vez ese es el principal síntoma que lleva un paciente y eso se habla de entre un 30 y un 60% de los pacientes. Pero a su vez tenemos que tener en cuenta que el 35% de estos pacientes pueden ser asintomáticos, ¿sí? Mónica, La presentación, discúlpame, una sí, preguntita. ¿Qué significa robotiroideo? En como ACV, robotir. donde dice otros, ACV, compresión carotidia, en la diapositiva, Ah, robotiroideo. porque produce una compresión, digamos, bilateral. O sea, produce una compresión bilateral de las carótidas y de la vena y todo. No es que en sí, no es que se acumule, digamos, sangre en el interior de la glándula tiroides. Si lo llamamos una forma en sí, es una compresión carotidia, es poco frecuente, pero es porque el accidente cerebrovascular, digamos, se debió a la compresión ya de la arteria y de la vena a nivel cervical. Está. Entonces, la presentación clínica es el crecimiento gradual de una masa cervical, un nódulo que nosotros palpemos y a su vez le palpemos la glándula tiroides aumentada de tamaño, un hipertiroidismo de aparición gradual, cuando deben haber visto la clase de hiperfunción tiroidea, deben haber visto que el hipertiroidismo por enfermedad de Graves tiene una clínica como muy florida, diferente al hipertiroidismo por un nódulo tóxico. En este caso sería un bocio multinodular tóxico, o sea, uno de los nódulos del bocio multinodular se autonomizó. El hipertiroidismo es muy gradual. Que tenga dolor súbito, por lo que yo les conté previamente, uno de los nódulos sangra, se produce una hemorragia intranodular y eso secundariamente produce un dolor. Que haya depresión traqueal, ejemplo, al paciente le hicieron una radiografía de tórax por otro motivo y ven una desviación traqueal, una asimetría o una compresión traqueal porque le hayan hecho una tomografía por otro motivo. A veces todos los síntomas que vimos previamente y a veces el paciente consulta porque le molesta estéticamente, digamos, su aumento de tamaño. En general ese es el paciente que va a consultar mucho más rápido. El paciente que consulta, son pacientes jóvenes, es raro que un bocio se presente en un paciente joven. Cuando se presenta en un paciente joven nosotros pensamos en un hipertiroidismo. Un bocio que no produzca grandes síntomas se presenta más en pacientes añosos. La evaluación, ¿cómo vamos a hacer? Exactamente igual como en el nódulo tiroideo. Inspección, palpación, auscultación, y uno puede hacer la maniobra de Pemberton. Lo que hacemos es, tenemos que tener mucho cuidado porque si este bocio es
muy grande puede el paciente sincoparse, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado. En sí es la elevación de los miembros superiores que hacemos en el consultorio del paciente, y eso nosotros podemos observar que hay rubicundez facial, ingurgitación venosa, que es por compresión que esto hace que eleve, digamos, el bocio, y esto produzca una compresión vascular, y esto secundariamente produce esto lo que nosotros podemos ver. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si hacemos como en esta tomografía de esta paciente que tenía un gran bocio retroesternal, esto va a disminuir el diámetro intratorácico y nuestro paciente se puede sincopar. Esto sería lo extra que nosotros podemos hacer, aparte de lo que ya vimos en nódulo tiroideo, que es la inspección, la palpación, la ocultación. Uno puede hacer la maniobra de Pemberton. Yo, cuando hablamos de nódulo tiroides, le dije que es difícil que nosotros detectemos el componente endotorácico de un nódulo, de un bocio con componente endotorácico. Eso es muy difícil. La forma de verlo es con una tomografía. Ni una ecografía puede ayudarnos con el componente endotorácico de un bocio. Nos ayuda la tomografía, y yo por eso le puse la imagen. Esta es la tráquea, miren cómo está la tráquea, lateralizada y con compresión traqueal. Esto es por una tomografía. Esto es imposible de verlo. Nosotros no lo podemos palpar, y es imposible de verlo ecográficamente. Recuerden que la ecografía es en un estudio que ve toda la parte cervical. La parte cervical puede decir que no alcanza o que hay un componente endotorácico, pero nunca nos va a dar la medida y nunca nos va a dar, digamos, la relación real que existe entre el bocio y la tráquea, que es lo que más nos interesa para decidir si nuestro paciente va a tener que tener un tratamiento quirúrgico o no. Ahora, la gran pregunta que hacen, esto lo pongo más allá para terminar la clase, la gran pregunta del paciente siempre es si la probabilidad de malignidad en un bocio multinodular, si yo tengo un solo nódulo, es mejor que tener varios nódulos. La probabilidad de malignidad en un bocio multinodular es similar al esperable en un nódulo tiroideo solitario. O sea, no es que es mejor tener un solo nódulo o tener varios nódulos. La probabilidad de malignidad es exactamente la misma, ¿eh? Y uno va a decidir punzar o hacer la punción-aspiración con aguja fina de un nódulo tiroideo en el contexto de un bocio multinodular, la misma forma que tomamos cuando tenemos un nódulo único, teniendo en cuenta el tamaño y las características ecográficas. O sea, es la misma conducta la que tomamos en un bocio multinodular en un nódulo tiroideo solitario, porque siempre es la pregunta en el consultorio: ¿es mejor que yo tenga uno solo o que tenga 10? No, la probabilidad de malignidad, tal vez tenés 10 y uno de ellos es maligno, porque la probabilidad o sea, las características ecográficas de ese nódulo tiene características ecográficas de que ese nódulo sea maligno, y tal vez los otros no. Ese nódulo se va a punzar, los otros no se van a punzar, pero la probabilidad de malignidad es exactamente la misma. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos, para la doctora? Bueno, aparentemente ha quedado todo muy claro, Erika. No tienen ninguna duda. No, yo el otro día les comentaba que cuando hay un bocio endotorácico, cuando es voluminoso, hay una maniobra semiológica que es percutir el esternón, Sí, en el tercio superior, que no tiene que ser sonoro. Y si es un mate sí, o mate, en un paciente con un bocio, donde no podés poner los deditos en el hueco supraclavicular, bueno, te sugiere la posibilidad. Obviamente hay que hacer tal una cual. tomografía computada. Sí, uno hace una tomografía ya computada cuando sospecha el bocio y cuando estamos hablando para ver cómo vamos a tratar ese paciente. O sea, si el bocio multinodular es asintomático Ah, y no, y no si es tiene... solo. No, no, yo digo en caso de sospecha de un endotorácico. Claro, si sospechan endotorácico, sí, obviamente que nos obliga a hacer la tomografía, porque eso nos va a definir el tratamiento. Si tiene compresión traqueal, y sí, va a tener que ir a un tratamiento quirúrgico. En cambio, si no tiene compresión traqueal, uno puede seguirlo por décadas como vino con su bocio y no realizar ningún tratamiento. Claro. Y lo que comentaba de los datos epidemiológicos del microcarcinoma y demás, ya cuando vean en la segunda mitad del año tratamiento,
como todos esos datos tuvieron implicancias terapéuticas también. Exacto, sí, porque Muy uno como hubo mucho aumento en la prevalencia de microcarcinoma, cuando vean la segunda parte, van a ver cómo nos adecuamos y cómo somos menos agresivos en el tratamiento del carcinoma de tiroides. Cambió más, muchísimo, más cambió vigilantes muchísimo. del paciente, más control del paciente. Sí, tal cual. Mucho menos agresivos en cuanto a cirugía, mucho menos agresivos en cuanto a dar iodo radioactivo y hay veces que no se operan todos los microcarcinomas papilares. Hemos cambiado rotundamente, digamos, Seguramente, el sí. tratamiento de la conducta así ante un nódulo tiroideo maligno, ¿no? Ante un carcinoma de tiroides. Bueno, muchísimas gracias y bueno, continuamos con la doctora Cavani. Bueno, Sí, vamos a ver si Chao, podemos muchas resolver. gracias. chao, chao. Muchas Gracias. gracias. Vamos, Gracias, muchas doctora. gracias, doctora. Vamos a ver si podemos resolver. Me quedé muy corta de tiempo, son 10:30.